Hola, ¿cómo están? Este es el quinto día de la Semana de Evangelismo Femenino. Hoy miércoles nosotros vamos a conversar acerca de una pregunta interesante. ¿Quién dice la verdad? Bueno, es una pregunta que surge, ¿sí? A lo largo de la vida en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Hoy vamos a enfocarnos en una de estas tantas preguntas que tenemos a lo largo de la vida y que a veces no sabemos cómo responderlas o que tal vez hay ciertos aspectos de la existencia humana que nos generan mucha ansiedad, mucha incertidumbre. Pero hay una pregunta fundamental que siempre está rondando las conversaciones de las personas y es ¿qué hay detrás de la muerte? Bueno, para responder esta pregunta tenemos algunas explicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los escépticos, que creen que la vida del ser humano termina totalmente con la muerte y no hay nada más aparte de esto. Tenemos también el caso de los hindúes, que ellos creen en la reencarnación. Tenemos algunas denominaciones cristianas que creen que la persona al morir se divide. El cuerpo se queda en la tierra porque es mortal y el alma se va al cielo porque es inmortal. Hay muchas creencias, ¿sí? Dentro del mismo cristianismo acerca del estado de los muertos. Unos van al cielo, otros van al infierno y se va definiendo el destino final de las personas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de este estado de los muertos? ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué es lo que el Creador advirtió a Adán y a Eva en el jardín del Edén? Vamos a revisar en nuestra Biblia Génesis 2 y Génesis 3 para hallar algunas respuestas a estas inquietudes. En Génesis 2, versículos 8, 9, 15 al 17, vamos a encontrar la instrucción o la directriz que Dios le da a Adán y a Eva, indicándoles de que ellos podían comer todos los árboles del jardín, del huerto, pero no del árbol de conocimiento del bien y del mal. Dios les dio una instrucción clara y específica. A través de esta instrucción clara y específica, Dios les da libertad, les da bendición, pero establece límites, ¿sí? Que no eran para beneficio de nadie más, sino de Adán y de Eva. Recapitulemos un poco. Dios hizo el jardín del Edén. Colocó en el jardín del Edén hermosos cielos, tierra, árboles, animales. Puso al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios los puso en un lugar especial llamado el jardín del Edén. Era un lugar bello donde había abundancia. Era un lugar donde la comunión con Dios era perfecta y la provisión de Dios era abundante. En este contexto, en este paraíso, Dios les dice a Adán y a Eva, esta es una instrucción específica. No pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio claramente, pueden comer de todos los árboles, menos este. Esa instrucción divina tiene un propósito importante, establecer límites para la protección y para recordarles que Dios es el creador y el Señor en sus vidas. Dios hizo hincapié en la bendición que vendría al obedecer su mandato. Si ellos obedecían, ¿qué pasaba? Ellos iban a tener vida, iban a tener abundancia, iban a seguir en armonía con Dios y con la creación que Él había hecho para ellos. Sin embargo, también Dios les estaba dando una advertencia a la desobediencia, o como normalmente decimos, una consecuencia de esta desobediencia. ¿Qué es lo que pasaba? Si ellos comían del árbol del conocimiento del bien y del mal,
¿Qué pasaría? Ellos ciertamente morirían. No solo era una amenaza, era una realidad espiritual y física. Dios en todo momento quería proteger a sus hijos de las consecuencias devastadoras del pecado y de la separación que este pecado traería a la relación entre el hombre y Dios. Esa instrucción divina y el contexto de lo que hemos revisado son fundamentales para entender el engaño de Satanás. Dios estableció límites y dio una advertencia clara para proteger a Adán y a Eva. Pero Satanás se aprovechó de esta situación para sembrar dudas, engañar y llevar a la humanidad a la desobediencia y a la caída. En el capítulo 3, Satanás está mostrando su astucia. Se presenta en forma de serpiente. Dice la Biblia que la serpiente era un animal hermoso. Y a través de esta serpiente se acerca a Eva, con el único objetivo de engañarla y alejarla de Dios. Esa situación nos refleja que Satanás tiene mucha astucia y que tiene una habilidad impresionante para manipular la debilidad humana. Él aprovechó la curiosidad que tenía Eva, la duda y el deseo de Eva, y todo eso la llevó a persuadirla para desobedecer a Dios. Definitivamente este evento marca el comienzo del pecado y la caída de la humanidad. Eva cede a la tentación de Satanás. Come del fruto. Y no solo come ella, sino que lo comparte con Adán, quien también come. Como consecuencia de esto, ellos son expulsados del jardín del Edén. Pero empiezan a enfrentar las consecuencias del pecado. Y recordemos que la consecuencia mayor de esa desobediencia era la muerte. En Romanos 6:23 nosotros encontramos el versículo que nos dice: la paga del pecado es la muerte. Si bien cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, no murieron en ese momento, pero ya se había dado la consecuencia de su desobediencia. La naturaleza empezó a morir, las flores empezaron a marchitarse, las plantas empezaron a morirse, Adán y Eva empezaron a envejecer y su vida ya fue diferente. La muerte había entrado en la condición humana. Eso nos lleva a volver a la pregunta inicial: ¿qué hay detrás de la muerte? ¿Cuál es el estado que tienen los muertos? ¿A dónde va una persona cuando muere? Bueno, la Biblia nos da respuestas a estas preguntas. La muerte es comparada a un sueño. Lo podemos encontrar en Eclesiastés 9:5. También Jesús hace referencia a la comparación entre la muerte y el sueño cuando dice acerca de Lázaro: nuestro amigo Lázaro duerme, vamos para despertarle. Vemos claramente que en Eclesiastés 9 nos dice 5 y 6: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Tanto su amor, su odio, su envidia dejaron de existir. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Importante, la Biblia condena toda práctica espiritista y de brujería. Dios constantemente ha dicho que no consulten a los muertos ni hagan caso de los adivinos. El método de Dios jamás ha sido a través de adivinos. Su obra es la revelación bíblica, no el ocultismo tenebroso. Elena de White, sí, nos menciona acerca del estado de los muertos y corrobora, afirma lo que encontramos en la Biblia. El muerto está en un estado de inconsciencia.
se lo compara con un sueño profundo hasta el momento de la resurrección. A los muertos se les representa como si estuvieran durmiendo y que se van a despertar el día de la resurrección de Dios. Satanás ha tratado de mantener, aún hasta nuestros días, la mentira con relación a el término no morirás. Ha engañado a muchas personas, pero estas personas han sido engañadas porque desconocen la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 4:1 podemos encontrar, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿quién está realmente detrás de la aparición de un muerto? Definitivamente Satanás. Y si Satanás se disfraza como ángel de luz, imagínense también sus ministros, sus ángeles también pueden disfrazarse como ministros de justicia. Es importante que nosotros tengamos claridad de esto para no pertenecer a este grupo de personas que van a ser engañadas al final del tiempo. La Biblia no solamente habla acerca del engaño de Satanás, la Biblia también nos dice que va a haber un final, que en el final va a haber un juicio, ¿sí? En este juicio todos vamos a comparecer delante de Dios. Esto implica que después de la muerte, cada persona será juzgada según sus acciones en vida. No hay nada en el periodo intermedio entre la muerte y el juicio final. Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Después de este juicio final, hablamos de la resurrección. Encontramos en Juan 5:28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese texto claramente nos dice de que tanto buenos o justos como injustos van a ser resucitados. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Si los muertos inmediatamente después de morir van al cielo, van al infierno, se reencarnan, ¿qué sentido tendría para nosotros la resurrección? Si los buenos ya están en el cielo, ¿qué sentido tiene para nosotros la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a hacer Dios al regresar si ya cada uno está con la paga de lo que han hecho aquí en la vida? Realmente la vida eterna es una esperanza y es un regalo que Dios nos ha dado. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto implica que la vida eterna es el regalo más hermoso que Dios nos da. La esperanza de vida eterna se encuentra en la resurrección y en la segunda venida de Jesús. Existe la vida futura, existe la vida eterna, pero existe con Dios. La Biblia enseña que los muertos están en un estado de sueño inconsciente y no tienen conocimiento de lo que sucede aquí en la tierra. Aunque Satanás ha tratado de mantener su gran mentira, es difícil que sea sostenible si nosotros estudiamos y nos escudamos en Dios. Va a haber un juicio final. Todos vamos a tener que comparecer delante de Dios. Y va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos.
Aquellos que creen en Jesús y que lo reciben y lo aceptan, vamos a tener la vida eterna como un regalo de Dios. Esto nos invita a pensar en que a lo largo de la vida tenemos dolor, hay ciertas situaciones, inquietudes que golpean el corazón, enfermedades, hay preocupaciones, hay muerte de familiares, de seres amados. Existe el miedo a morir, el miedo a estar ausente y dejar a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos. Muchos miedos existen, pero todos esos miedos, todas esas angustias pueden encontrar respuesta si nosotros miramos a la cruz de Cristo. Es hora y es una invitación a que fortalezcamos nuestra fe. Estudiemos día a día la palabra de Dios, el conocimiento que nosotros podemos adquirir de la verdad que está escrita en la palabra de Dios puede apagar las voces de las mentiras, puede apagar las voces de Satanás y podemos descubrir cuál es la verdad y que Dios es realmente quien dice esta verdad. Deseo de todo corazón que aceptemos este regalo maravilloso que Dios nos da y que ha ofrecido a través de su muerte y que podamos acercarnos a Él día a día para estar fortalecidos en su palabra y no ceder a las mentiras y que Satanás no pueda manipular nuestra mente. Que Dios los bendiga.